Mi hermana invadió mi casa durante un mes cuando su pareja la dejó, pero ahora quiere quedarse y llama tóxica a mi esposa cuando le pedimos espacio. Antes que nada, para darles una idea del caos, les contaré que tengo una hermana, Sara, 5 años mayor que yo. Toda la vida hemos tenido una relación complicada. Mientras crecía, siempre me daba esa vibra de te protejo, pero no te metas en mis cosas. Cuando éramos niños, todo era relativamente tranquilo, pero a medida que crecimos, especialmente en nuestros 20s, me di cuenta de que había algunas actitudes que me molestaban profundamente. ¿Ustedes saben cuando alguien te quiere, pero es incapaz de respetar límites? Eso es mi hermana, en una frase. Un poco de contexto actual: hace 3 años, me casé con Natalia, una persona con quien realmente siento paz. Ella es alguien que respeta mi espacio y mi tiempo, algo que valoro mucho. Ambos trabajamos bastante para poder tener una casa decente y un ritmo de vida cómodo. Mi esposa y yo tenemos un hijo pequeño de 2 años, y la vida de padres jóvenes ya es suficientemente complicada sin extras en la ecuación. El problema comenzó hace poco más de un mes cuando Sara me llamó en medio de la noche, llorando y gritando. Al principio, ni siquiera podía entender lo que decía, pero tras varios intentos, logré comprender que su novio de 2 años acababa de dejarla. Según ella, la dejó porque estaba cansado de su drama constante. No lo voy a negar, en ese momento, sentí una mezcla de tristeza y algo de satisfacción. Entiendo que suena mal, pero Sara siempre fue complicada, y por años sentí que la relación le traía más problemas de los que solucionaba. Tal vez ahora podría finalmente reflexionar. Bueno, Sara, en medio de su crisis, me pidió quedarse en mi casa por unos días. Y yo, con Natalia al lado escuchando todo, no pude decirle que no. Al final, solo iba a ser por unos días. ¿Qué daño podía hacer? Desde el primer día, todo fue caótico. Llegó con 3 maletas enormes como si se fuera a mudar por un año. Mi esposa la recibió con amabilidad, y a pesar de su expresión algo tensa, le abrió las puertas de nuestro hogar. Pero desde la primera noche, notamos que algo no iba bien. Sara se despertaba a las 3 de la mañana, revisaba sus redes sociales con el volumen alto y caminaba por toda la casa, como si fuera de día. Yo, de por sí, soy de sueño ligero, así que esto me estaba volviendo loco. Me decía a mí mismo, paciencia, solo serán unos días. Día 2, durante la cena, Sara empezó a llorar de nuevo y dijo que su ex estaba publicando fotos de una chica sospechosa en Instagram. Natalia intentó consolarla y yo intenté calmarla también, pero Sara nos acusó de no entender lo que se siente y nos dijo que, básicamente, nadie en la familia estaba de su lado. Al final de la cena, Sara se fue a su cuarto, que es la habitación de invitados que preparamos para ella, sin decir buenas noches, y yo solo suspiré. Mi esposa y yo nos miramos en silencio, ambos pensando que esto podría durar más de lo que esperábamos. Los días pasaron, y cada uno fue un poco peor. Mi esposa empezó a frustrarse porque Sara no colaboraba en nada en la casa. Dejaba los platos sucios en la mesa, su ropa tirada en el baño, y se quejaba de cualquier cosa que Natalia o yo le sugeríamos. No exagero cuando digo que llegó un punto en el que incluso el pequeño de la casa la miraba con cara de ¿qué rayos está pasando? Pasó una semana. ¿Cuánto tiempo más planeas quedarte?, me animé a preguntar, un poco incómodo. Estás echándome, me respondió con una mirada ofendida. No, claro que no. Solo quería saber si estás pensando en ver otros lugares o algo. No sé, tal vez podrías hablar con algún amigo. Su respuesta fue clara: mis amigos no son como tú, no entienden por lo que paso. Quise responder, pero mejor me quedé en silencio, no quería agravar las cosas. A la tercera semana, Natalia estaba en su límite. Me dijo que hablaría con Sara directamente, pero yo le pedí que me dejara a mí. Esa misma noche, aproveché una cena tranquila para mencionarle que probablemente ya era momento de ver otras opciones para quedarse, que tal vez un cambio de ambiente le haría bien. Mi hermana, ni corta ni perezosa, empezó a llorar. Sabía que no querías que me quedara, pero no pensé que serías tan insensible. ¿Insensible? ¿Yo? Que llevaba semanas aguantando sus idas y vueltas en mitad de la noche, sus comentarios sobre nuestra vida, su incapacidad de entender que tener a un niño pequeño y una rutina que mantener no es compatible con su caos. A pesar de la tensión, intenté no dejar que esto afectara mi relación con Natalia. Ella y yo discutimos sobre cómo manejar la situación. Yo no quería perder a mi hermana, pero Natalia argumentaba que esta situación era insostenible. Lo peor, me decía, es que yo trato de hacerle sentir cómoda y ella me trata como si yo fuera la intrusa aquí. Sabía que tenía razón, pero también era consciente de que si le decía algo a Sara, podía arruinar aún más nuestra relación. Pasaron 2 días más, y Natalia y yo teníamos otra discusión sobre el tema. ¿Por qué no puedes simplemente decirle que tiene que irse?
Esto ya no es saludable, me dijo, claramente cansada. Por un momento, consideré ignorar todo. Podía soportar más, pensé. Pero, en el fondo, sabía que Natalia no debía cargar con esto. Actualización 1. Bueno, parece que las cosas no van a mejorar fácilmente. Intenté hablar con Sara de nuevo, pero se lo tomó como una traición. Me dijo que yo siempre prefería a Natalia y que debería aprender a valorar a mi familia. Cada vez me siento más en el medio, y honestamente, creo que no hay forma de que todos salgamos bien de esta situación. Sara sigue con nosotros, y ahora siento que Natalia ha empezado a distanciarse, como si ya no quisiera tener que soportar esto. Tal vez cometí un error al no haber hablado claro desde el principio, pero ¿qué hago ahora? He intentado 1000 formas de hacer que Sara entienda, pero es como si no escuchara. Todo lo toma como un ataque personal. Después de nuestra última conversación, se ha vuelto más fría conmigo. Me evita durante el día y apenas intercambia palabras con Natalia. Esto está afectando seriamente el ambiente en casa, al punto de que hasta mi hijo ha notado algo raro. Antes, cuando Sara llegó, le sonreía y le hablaba, pero ahora se queda mirándola con desconfianza, casi como reflejando lo que nosotros sentimos. Lo peor es que Sara no hace ningún esfuerzo por buscar un lugar o rearmar su vida. Si fuera mi hermana menor o una persona que nunca tuvo una oportunidad, aún lo entendería, pero ella tiene más edad, más experiencia, y no es la primera vez que pasa por una ruptura. Ella debería poder manejar esto mejor, y, sinceramente, a estas alturas también debería poder ver cómo afecta esto a su hermano y a su esposa. Sin embargo, es como si su sufrimiento fuera lo único que importara. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Natalia. Sonaba realmente molesta. Tu hermana acaba de tomar las llaves del coche sin preguntar. Me contó que Sara dijo que tenía que despejarse y se había llevado el auto como si nada. Era nuestro único coche, y yo me pregunto qué hubiera hecho si Natalia lo necesitara para algo importante. Me disculpé 1000 veces con mi esposa, pero ella estaba claramente cansada de esta situación. Al día siguiente, intenté hablar con Sara sobre lo que hizo, explicándole que no podía tomar el auto sin avisar. Su respuesta fue una joya: «Ay, no es para tanto. Solo tomé prestado el coche de mi hermano, ¿en serio estás poniéndote así por algo tan tonto?». Intenté mantener la calma, pero cada vez es más difícil. Su falta de consideración me está sacando de quicio. Sara sigue actuando como si esta fuera su casa, como si tuviera derecho a todo. Natalia ya no disimula su incomodidad y me ha dicho claramente que, si esto sigue así, ella y el niño tendrán que quedarse unos días con su mamá. Me duele pensar en eso porque esto es nuestro hogar, y tener que mandarla a su mamá porque mi hermana invadió nuestro espacio me hace sentir como un mal esposo. Sé que, en algún punto, voy a tener que hacer algo que deje claro que esto no puede seguir así, pero sigo sin encontrar las palabras para hacerlo sin hacer que Sara me odie. Como si no fuera suficiente, hace unos días Natalia me contó que escuchó a Sara quejándose de ella en el teléfono con una amiga. Según mi hermana, mi esposa es demasiado controladora y no entiende lo que significa pasar por una ruptura. Controladora. Natalia, que ha sido extremadamente paciente todo este tiempo, que le ha dado apoyo emocional, y que incluso se encargó de todo mientras yo estaba en el trabajo para evitar que Sara se sintiera sola. Y ahora resulta que Natalia es la tóxica. Esa noche, Natalia y yo tuvimos una de nuestras charlas más serias. Me dijo que no soportaba más, que sentía que la estaba eligiendo a Sara por encima de nuestra familia. Fue un golpe bajo, pero al mismo tiempo entiendo su frustración. No es justo para ella que alguien venga a interrumpir nuestra paz y que yo no haga nada. Natalia incluso me dijo que estaba dispuesta a ayudarle a Sara a encontrar un departamento o alguna solución, pero que no podía quedarse más con nosotros. En el fondo, creo que tiene razón, pero ¿cómo hago para explicárselo a mi hermana sin que esto se convierta en una guerra familiar? La tensión en casa se siente en cada esquina. Ahora, incluso las cenas son incómodas, y siento que cada palabra que digo puede encender una discusión. Sara apenas come con nosotros y, cuando lo hace, se sienta en silencio, mirándonos como si fuéramos el enemigo. Si tan solo ella viera las cosas desde nuestra perspectiva. Sé que está pasando por un mal momento, pero ¿eso justifica el hecho de que nos haga sentir mal en nuestro propio hogar? Unos días después, tomé el valor para hablar con Sara de nuevo. Esta vez, me armé con toda la paciencia que pude. Le dije que, aunque entendía su situación, no podía quedarse indefinidamente y que necesitábamos recuperar nuestro espacio. Al principio, Sara se mantuvo en silencio, pero luego estalló. Me dijo que no podía creer que fuera tan cruel, que la estaba abandonando cuando más me necesitaba y que siempre había sabido que Natalia era mala influencia para mí. Esa última frase me dolió profundamente, porque mi esposa ha sido nada más que buena con ella.
Después de esa conversación, Sara se encerró en su habitación y no salió en todo el día. Natalia intentó consolarme, pero yo ya estaba emocionalmente agotado. Esa noche, al quedarnos solos, me encontré preguntándome si realmente había hecho todo lo posible. Siento que estoy en el medio, y no quiero perder a mi hermana, pero tampoco quiero sacrificar mi paz ni la de mi familia. Actualización 2. Han pasado algunos días desde que hablé con Sara, y las cosas han ido de mal en peor. Ahora ella actúa como si no existiéramos. Apenas sale de su habitación, y cuando lo hace, es solo para tomar algo rápido de la cocina. Natalia sigue aguantando, pero sé que está llegando al límite. Y lo peor es que me siento cada vez más culpable por no poder manejar esto mejor. Pienso en cómo nuestra relación se está deteriorando con cada día que pasa, y ya no sé si hay forma de arreglarlo. La situación está a punto de explotar, y no veo una salida fácil. A veces siento que esto es como vivir con una nube negra sobre la casa. Todo está tenso, y parece que el más mínimo comentario puede desencadenar una discusión. Sara y Natalia prácticamente han dejado de hablarse, y ahora mi hermana ni siquiera se molesta en disimular su incomodidad. Cada vez que nos cruzamos en la cocina o en la sala, me lanza esas miradas de cómo pudiste hacerme esto, como si yo fuera el responsable de su miseria actual. Desde la última conversación, Sara apenas se deja ver y ha hecho de la habitación de invitados su cueva. Si no estuviera tan frustrado, quizá hasta me daría lástima. He intentado hablar con ella una última vez, tratando de explicarle que no se trata de que no quiera ayudarla, sino de que simplemente necesitamos nuestro espacio para funcionar como familia. Pero lo único que he conseguido es que me diga que siempre la he dejado sola y que soy como todos los demás. Nunca pensé que nuestras diferencias fueran a salir a la superficie de esta manera, y menos en este punto de nuestras vidas. Un día, Natalia y yo decidimos salir a pasear con nuestro hijo para despejarnos. Solo un rato en el parque, ¿qué podía salir mal? Aún siento el alivio de aquella tarde, un par de horas donde, por fin, pude respirar sin preocuparme por el drama de casa. Pero, para nuestra sorpresa, al regresar, encontramos que Sara había invitado a un par de amigas a la casa. Ahí estaban, riendo y bebiendo en la sala como si nada. En ese momento, me hervía la sangre. No había pedido permiso, no había avisado, y lo peor es que su actitud era como si ella tuviera todo el derecho. Intenté hablar con ella en privado, pero lo único que me respondió fue que necesitaba a sus amigas para no volverse loca. No sabía ni qué decir, solo le pedí que no invitara más gente sin avisar, que eso no era respetuoso para nuestra familia. Sara se limitó a rodar los ojos y volvió con sus amigas. Para ese punto, sentía que estaba perdiendo el control total de la situación. Más tarde esa noche, después de que sus amigas se fueron, Natalia y yo tuvimos otra discusión. Esta vez, ella fue muy clara, me dijo que si no hacía algo ya, se iría con nuestro hijo a casa de su mamá. Y no era una amenaza vacía, se veía decidida. No la culpo, Sara ha convertido nuestra vida en una montaña rusa emocional, y yo mismo me siento atrapado, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Al día siguiente, con toda la calma posible, hablé con Sara y le dije que no podía quedarse más tiempo, que estaba afectando nuestra relación de pareja y que, aunque la quería, tenía que pensar en mi familia. Ella se quedó en silencio, y por un momento pensé que había entendido. Pero luego su respuesta me dejó sin palabras. Ah, sí, ¿y qué clase de familia eres tú, que no ayudas a tu hermana cuando más te necesita? Intenté explicarle una vez más que la ayuda tiene límites, que no se trataba de no apoyarla, sino de proteger mi espacio y mi paz. Pero Sara no lo veía así. Me dijo que era un mal hermano, que Natalia había cambiado mi forma de ser, y que nunca pensó que yo fuera uno de esos que abandonan a su familia en los momentos difíciles. Por primera vez en semanas, me permití soltar lo que realmente pensaba, algo que había estado guardando. Le dije que esta situación no era sostenible, que ella no podía simplemente ignorar nuestras necesidades y esperar que todos nos adaptáramos a su caos. Sara me miró como si le hubiera dado una bofetada. Me dijo que siempre había sentido que Natalia y yo nos creíamos mejores y que seguramente preferíamos vivir lejos de la familia. Esas palabras me dolieron. Si algo he intentado toda mi vida, es mantener un lazo con mi familia, especialmente con Sara. Pero ahora todo se sentía fracturado, como si el peso de esta situación hubiera dejado grietas que no se pueden reparar. Desde esa conversación, Sara ha estado distante, casi ausente. Apenas me habla, y cuando lo hace es para criticar o hacer comentarios sarcásticos sobre cómo algunos valoran más a su esposa que a su propia sangre. A veces siento que nada de lo que diga o haga va a cambiar su percepción. Y aunque trato de no tomarlo personal, cada vez se hace más difícil. Una noche, mientras discutía con Natalia sobre qué hacer, ella me confesó algo que no me esperaba. Me dijo que se sentía tan incómoda en nuestra propia casa que había empezado a buscar apartamentos para rentar por su cuenta.
Me quedé helado. ¿Mi esposa buscando un lugar para irse? En ese momento, sentí que estaba perdiéndolo todo, que toda la paciencia y comprensión que intenté mantener con Sara estaba a punto de destruir mi propio hogar. Esa misma noche, tomé una decisión. Fui a hablar con Sara, y esta vez sin rodeos. Le dije que, aunque me dolía, tenía que irse. Le ofrecí ayudarla a encontrar un lugar o incluso a costearle algunos días en un hotel, pero que ya no podía quedarse más en nuestra casa. Su reacción fue explosiva, y empezó a gritar que la estaba abandonando y que siempre había sabido que Natalia y yo éramos egoístas. No lo niego, me dolió, pero ya no había vuelta atrás. Al final, Sara accedió a irse, aunque no sin antes hacernos sentir como los peores seres humanos del planeta. Empacó sus cosas en silencio, sin dirigirnos una palabra. Cuando finalmente salió por la puerta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido algo, pero también había recuperado otra cosa, mi hogar, mi paz, la tranquilidad de poder dormir en mi propia cama sin tensión en el aire. Actualización 3. Sara se fue hace algunos días, pero el impacto de su estadía sigue latente. Natalia y yo hemos tratado de volver a la normalidad, aunque sigue habiendo un peso en el ambiente. A veces me pregunto si realmente hice lo correcto, si debí haber aguantado un poco más o haber encontrado otra forma de ayudarla sin afectar tanto a mi familia. Pero cada vez que pienso en eso, recuerdo las noches de tensión, las discusiones, y me doy cuenta de que no podía hacer otra cosa. A pesar de que Sara ya no está, no puedo evitar sentir que algo se rompió para siempre. Han pasado unos días desde que se fue, y aunque en teoría todo debería estar bien, el ambiente en casa sigue raro. Natalia y yo estamos distantes. Aunque ambos sabemos que esto era lo mejor para nuestra paz mental, parece que el peso de la decisión aún está presente. Ella ha hecho un esfuerzo por mantener las cosas estables, pero me doy cuenta de que aún está resentida, y creo que algo en mí también lo está. A veces, mientras preparo el desayuno o simplemente estamos sentados viendo una película, me asalta el recuerdo de Sara y las palabras que me dijo antes de irse, que era un mal hermano, que Natalia me había cambiado y que ya no era quien solía ser. Es difícil sacarme esas palabras de la cabeza, y aunque sé que no son ciertas, una parte de mí sigue dándole vueltas, preguntándose si tal vez en algún momento dejé de ser el hermano que ella necesitaba. Un par de días después de su partida, recibo un mensaje inesperado de Sara. Me dice que ha conseguido un lugar donde quedarse, pero que nunca olvidará cómo su propia familia la abandonó. El mensaje es frío, distante, como si yo fuera un extraño. Incluso sentí un ligero tono de venganza en sus palabras. No le respondí, sentí que cualquier cosa que dijera sería inútil en ese momento, como echar leña al fuego. Pero no puedo mentir, sus palabras me dolieron. A pesar de todo, nunca quise que las cosas terminaran así. Yo solo quería ayudarla sin que eso significara perder mi propio hogar, pero para ella, parece que esto fue una traición imperdonable. Algunas noches, me despierto pensando en si todo esto valió la pena. A veces siento que el conflicto con Sara dejó una herida en mi relación con Natalia. No la culpo, ella hizo lo mejor que pudo en una situación en la que nadie debería haber estado. Pero me doy cuenta de que, a pesar de nuestra aparente paz, hay algo que aún no se ha resuelto. Natalia es más reservada conmigo, como si todavía guardara cierto rencor por lo que pasamos. Y lo entiendo, porque ella me pidió en repetidas ocasiones que manejara esto antes de que llegara al punto de no retorno, y no lo hice. De alguna forma, siento que le fallé. Un par de días después de que Sara se fue, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi madre. Ella había escuchado la versión de Sara y, según ella, lo que le contaron fue que Natalia y yo la habíamos echado sin consideración. Mi madre estaba realmente enojada, diciendo que Sara era su única hija y que merecía apoyo en su momento de necesidad. Trato de explicarle la situación, de darle contexto, pero ella no quiere escucharme. Solo repite lo que Sara le ha contado, que yo la abandoné y que Natalia la trató como a una intrusa. Esto es el colmo para mí. Mi propia madre, creyendo la versión de Sara sin siquiera darme el beneficio de la duda. Le expliqué que no fue fácil, que intenté ayudar a Sara, pero que la situación se volvió insostenible para mi familia. Pero ella se niega a escuchar. Al final de la conversación, mi madre me dice que está decepcionada de mí, y cuelga. Por primera vez en mucho tiempo, siento que no tengo a nadie en quien apoyarme. La conversación con mi madre fue como una puñalada. Siempre pensé que, al menos en temas familiares, ella trataría de entender ambos lados, pero ahora parece que Sara ha hecho que todos me vean como el malo de la historia. Y me encuentro preguntándome, otra vez, si realmente hice lo correcto o si debía haber encontrado otra forma de manejar la situación. Esa noche, le cuento a Natalia lo que pasó. Ella me escucha en silencio, y cuando termino, simplemente me dice, ¿sabías que esto iba a pasar si no ponías límites desde el principio? Aunque me duele, sé que tiene razón.
Todo esto podría haberse evitado si hubiera puesto límites claros desde el principio. Pero, al mismo tiempo, me digo a mí mismo que era mi hermana, que no podía simplemente rechazarla cuando vino a pedir ayuda. Al final, ambos nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pasaron los días, y aunque Natalia y yo intentamos seguir adelante, siento que este conflicto nos dejó una marca. Ahora sé que ella ve en mí a alguien que, en momentos de crisis, no siempre pondrá a nuestra familia primero, y eso me pesa. Me pesa porque sé que ella confió en mí para proteger nuestro hogar, y siento que, de alguna manera, la defraudé. Incluso nuestras interacciones diarias han cambiado, noto que hay menos cercanía, menos espontaneidad entre nosotros. Por otro lado, el resentimiento de mi madre y mi hermana sigue latente. A veces veo sus publicaciones en redes sociales, donde Sara publica mensajes indirectos sobre quiénes te traicionan cuando más los necesitas. Mi madre incluso ha dejado de llamarme regularmente, algo que antes hacía al menos una vez por semana. Parece que, para ellos, soy ahora el villano de esta historia, el hermano y el hijo que no supo estar ahí en el momento crítico. He intentado concentrarme en mi trabajo, en mis amigos y en mi familia directa, pero es como si la culpa y el resentimiento me persiguieran en cada momento. Me doy cuenta de que, aunque mi hermana ya no esté físicamente aquí, su presencia sigue afectando mi vida de maneras que no imaginaba. Y, en el fondo, tengo miedo de que esta situación haya cambiado mis relaciones familiares para siempre. Al final, me pregunto si hice bien en priorizar la paz de mi hogar a costa de una relación familiar. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que sigue rondando en mi cabeza cada noche. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que Sara se fue de mi casa, y las cosas han cambiado de maneras que jamás imaginé. Aunque inicialmente pensé que la tensión se calmaría con el tiempo, parece que el conflicto ha dejado una brecha permanente. No he vuelto a hablar con mi hermana desde entonces, y nuestras interacciones en redes sociales son inexistentes. Incluso en las reuniones familiares, cuando logramos coincidir, ella me ignora completamente. Al principio, intenté acercarme, intenté hablar con ella, pero Sara se cerró por completo. Mi madre también ha cambiado conmigo. Aunque nunca fue de confrontarme directamente, siempre noto su frialdad cuando hablamos. Ya no me llama como antes, y cuando me ve, suele lanzarme indirectas sobre el valor de la familia o la importancia de estar para los nuestros en los momentos difíciles. Sé que es su manera de expresar el resentimiento que aún siente, y honestamente, cada una de esas palabras duele. Intenté explicar mi lado de la historia una última vez, pero es como hablar con una pared. Para ella y para Sara, siempre seré el hermano que falló, el que eligió su comodidad sobre el bienestar de la familia. Por otro lado, en mi casa, la situación con Natalia ha mejorado. Después de muchas conversaciones y de mucho tiempo trabajando en nuestra relación, siento que hemos recuperado parte de la cercanía que perdimos. Sin embargo, sé que algo cambió en nuestra dinámica. Natalia confía en mí, sí, pero siento que algo de la seguridad que teníamos antes se ha perdido. Me prometí a mí mismo que nunca más pondría en peligro nuestra paz por otra persona, aunque esa persona fuera familia. A veces, me siento en silencio y pienso en lo que Sara me dijo antes de irse, sobre ser egoísta y haber cambiado. En algunos aspectos, creo que tiene razón, he cambiado. Pero no porque Natalia me haya convertido en alguien diferente, sino porque me di cuenta de que mi familia inmediata, mi esposa y mi hijo, son mi prioridad. Tal vez eso suene egoísta para algunos, y lo entiendo, pero es una lección que me costó mucho aprender. Ahora, con el paso del tiempo, empiezo a ver que nunca podré complacer a todos. Mis decisiones, buenas o malas, son mías, y tengo que vivir con ellas. Todavía me duele la distancia con Sara y mi madre, y me gustaría que algún día puedan entender mi perspectiva. Pero no puedo quedarme esperando a que eso pase, ni sacrificar mi paz por el resentimiento de otros. Al final, creo que he aprendido que a veces el precio de mantener la paz en tu hogar es alto, y en mi caso, fue perder la relación con mi hermana. No sé si eso es algo que me arrepentiré toda la vida, o si algún día sentiré que fue la decisión correcta. Solo el tiempo dirá si esto fue lo correcto. Pero, al menos por ahora, puedo dormir tranquilo, sabiendo que prioricé lo que para mí es más importante. Gracias a todos los que siguieron esta historia. A veces la vida nos pone en posiciones imposibles, y creo que no hay respuestas correctas, solo decisiones que tenemos que tomar y aceptar.